Estos son los contenidos que hemos preparado para este programa, para este martes 10 de febrero. Como ven, hemos cambiado de situación, estamos en otro lugar y estamos bien seguros con la Guardia Civil. Y están viendo un ejemplo de todo eso que va a componer nuestra sección de hoy con la Guardia Civil de Seguridad. Estamos en el laboratorio de Policía Judicial de la Guardia Civil y nos acompaña Juan Elena Orgaz, es el jefe del equipo de laboratorio. Juan, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias por aceptarnos aquí en este lugar de trabajo. Sabemos que trabajáis mucho, muy duramente, estamos interrumpiendo un poco alguna de vuestras pesquisas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, quisiera empezar hablando del laboratorio de Policía Judicial. ¿Qué es? ¿Cuál es su misión principal? Cuéntanos. El laboratorio de Policía Judicial técnicamente es un laboratorio perteneciente al Servicio de Criminalística. Es una unidad básica que existe en todas las comandancias y lo que hacemos es trabajar un apoyo técnico para los equipos que investigan diferentes delitos. ¿Qué hace? ¿Qué se hace en el laboratorio? ¿Cuáles son sus funciones, las dependencias, los efectivos? Bueno, para conocerlo mejor. El laboratorio depende orgánicamente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial, que es la unidad que investiga los delitos en la provincia de Ávila en la Guardia Civil, y técnicamente del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. En Ávila el laboratorio lo componen 3 personas y somos los que recibimos todas las muestras que se investigan en diferentes delitos o hechos delictivos y somos los encargados o bien de analizarlas aquí, trabajar con ellas y si supera nuestra capacidad las remitimos a otros departamentos en Madrid o en León que son los encargados de estudiarlas. Claro, cuando hablas de muestras es que estamos hablando de pruebas de un hecho delictivo que puede desencadenar en el hallazgo de la persona que ha llevado a cabo ese hecho. ¿Qué tipo de pruebas llegan hasta aquí? Bueno, llegan pruebas de la más diversa índole. Lo mismo llegan efectos que han sido manipulados en un robo, que cuando nosotros procedíamos al estudio de ellos, al revelado de las huellas, trataríamos, si las encontramos, de identificar a los autores, a las personas que han manipulado esos objetos, para que la unidad que lo investiga llegue a conocer qué persona es la que ha entrado en ese domicilio. En otras ocasiones entran en el laboratorio de evidencias digitales, que tienen que ser estudiadas por otros especialistas. En numerosas ocasiones también atendemos y acudimos a accidentes de tráfico en los que hay que identificar a un cadáver. Personas desaparecidas que al cabo del tiempo aparecen y hay que identificar para tratar de contactar con su familia y explicarle qué ha ocurrido, si la muerte es natural, es accidental, identificar el cuerpo y entregarle a su familia. Entran de la más variada, o sea, muestras de todo tipo. Claro, me parece fundamental el recoger bien esas muestras o esas pruebas porque es fundamental, ¿no?, para que no se contaminen desde el primer momento, ¿no? ¿Cómo lo hacéis? Sí, bueno, no somos los primeros que acudimos a una escena. Nosotros, al tener una demarcación territorial muy grande, son los diferentes puestos de seguridad ciudadana los que acuden en primer lugar. Lo que hacen los compañeros de seguridad ciudadana es acordonar la zona, impedir que las evidencias o indicios que se encuentren en la escena los pueda alterar alguien y luego intentamos no aportar nuevas muestras, nuevas pruebas para evitar que la investigación se dilate. Nosotros llegamos cuando esa escena está protegida ya, obtenemos las muestras que son de interés para la investigación y posteriormente las estudiamos. Esto es ciencia que resuelve casos, que resuelve crímenes o resuelve hechos delictivos, ¿no? Estamos hablando de eso. Podríamos tener alguna demostración práctica, pero tú nos puedes decir un poquito cómo se hace el revelado de huellas, luego lo podemos ver en superficie o cómo se observa con un microscopio algo muy determinado. Bueno, en principio nuestro trabajo básicamente es el revelado de huellas dactilares en diferentes indicios. Hay veces que nos desplazamos a la escena donde se ha producido el hecho delictivo y hay veces que esas evidencias nos las traen al laboratorio y las estudiamos aquí. Las que estudiamos fuera pues lo hacemos con elementos mecánicos principalmente y las que llegan aquí, si el hecho delictivo es de una importancia muy grande, una notoriedad o es un homicidio,
pues el revelado en esos objetos lo que hacemos es por medios químicos. Después de hacer todo este revelado, estudiarlas, introducirlas en el sistema automático de identificación dactilar, que es una ayuda enorme que tenemos a la hora de buscar huellas, pues lo que haríamos será el correspondiente informe pericial. Si encontramos a la persona que ha dejado esas huellas, se lo ponemos en conocimiento a la autoridad judicial, y si no lo encontramos, permanece en el sistema hasta que se produzca un positivo. Reseñemos a una persona que coincida con esa huella anónima que tenemos almacenada ahí. Por lo tanto, una fibra, una partícula minúscula, una huella, puede convertirse en una prueba clave después de vuestro trabajo, ¿no? Claro. Sí, todo es importante. Cuando llegamos a una escena, en principio no sabemos qué ha influido en la comisión del delito, qué se ha dejado, qué se ha aportado a esa escena. En principio lo recogemos todo y en función, la unidad investigadora es la que nos orienta sobre las diferentes líneas de investigación, y en función de lo que encontramos y analizamos, les sirve a ellos para continuar investigando, y es el resultado final, que unidad investigadora y laboratorio trabajen en conjunto para identificar a la persona que ha cometido el hecho delictivo. Una pregunta, Juan, ¿cómo os ayudan las nuevas tecnologías? La incorporación de nuevas tecnologías imagino que también contribuye a la mejora, ¿no?, de vuestro trabajo tan minucioso y tan sesudo, ¿no? Las nuevas tecnologías nos han ayudado muchísimo, ya no sería posible ir para atrás. Cuando se empezó en el laboratorio en el año 2000, cuando empezó a andar hacia adelante, las reseñas se hacían en otro formato, las búsquedas se hacían en un sistema que no era tan trabajado como el que tenemos ahora, y prácticamente ahora digitalmente tenemos una huella, la podemos comparar, podemos trabajar con ella, la podemos ampliar, cosa que antes se hacía pues con lupas parecidas a la que yo tengo. Entonces esto mermaba mucho el trabajo y nos dejábamos la vista. Hoy con los ordenadores es fundamental para obtener información, a fuentes de información, claro. Es fundamental, no podíamos volver para atrás ya. ¿Qué es lo más exigente, Juan, y también lo más gratificante? Vamos un poco a los dos polos de este trabajo. Lo más exigente son los protocolos. Todo nuestro trabajo está fiscalizado en Madrid. Tenemos que estar acreditados cada una de las personas que trabajan en el laboratorio, y tiene que estar acreditado el laboratorio en el que trabajamos. ¿Exigente? Pues sí, porque hay un montón de cosas que tenemos que hacer sí o sí. Los informes están tasados. No es un solo especialista el que realiza un trabajo, son al menos 2 especialistas. O sea, el trabajo es muy exigente en cuanto al rigor que tenemos que llevar con cada una de las muestras, de las huellas, de ADN. ¿Y lo mejor? Lo mejor, el resultado final, cuando se consigue identificar a una persona que sabemos que estaba en una escena, sea de robo, sea identificación de una persona desaparecida, sea un cadáver de un accidente que no se sabía porque no es ni de por la zona y ha tenido la mala suerte aquí, no tiene ninguna documentación, y conseguimos nosotros esclarecer por las huellas, pues es gratificante porque le entregas a su familia, o bien esclareces un delito o bien entregas a su familia una persona desaparecida que no sabíamos de qué familiares tenía, conseguimos contactar con ellos. Y bueno, pues es gratificante pues saber que cada cosa está en su sitio. ¿Y qué formación requiere un guardia civil para formar parte del equipo del laboratorio de Policía Judicial? Bueno, la formación que necesita, primero llevar una serie de años en la Guardia Civil. Nadie puede acceder directamente desde la academia a un servicio de criminalística o una unidad de Policía Judicial. La formación es solicitar un curso, 2 meses de formación en la Dirección General, que es donde se suele formar, y luego es un periodo de adaptación al puesto de trabajo, en el que se tiene que ver el trabajo de ese especialista ya titulado, se tiene que ver durante un periodo al menos de 9 meses para ver cómo funciona, que se haga, porque es muy, muy complejo, tenemos mucha documentación que ver y muchos requisitos que cumplir, y a partir ya así de los 9 meses pues ya se puede firmar informes periciales, ya pueden hacer el mismo trabajo que venimos haciendo nosotros aquí durante años. Bueno, Juan, yo creo que es importante también conocer casos concretos. Tendréis muchos, pero bueno, podemos hablar de algunos que a lo mejor han sido más relevantes o más impactantes socialmente también, porque los casos nos ayudan también mucho a entender cuál es el trabajo que realizan aquí en este laboratorio. Juan, a ver, ¿recuerdas algunos que supongo que también a vosotros os impactan más, ¿no? Claro. Bueno, de los casos en los que ha intervenido el laboratorio,
recordamos varios. En el año 2013 intervinimos en un accidente de tráfico ocurrido aquí en el término municipal de Tornaizos, en la Nacional 403, el kilómetro 123, en el que fallecieron nueve personas. El autobús. El autobús. Nuestro trabajo consistió en identificar a cada una de las víctimas por procedimientos científicos. Se pudo, a través de las huellas dactilares que se conservaban en buen estado, y conseguimos a esto de las 7 y media de la tarde, ya después de hacer la autopsia, pues identificar todos los cadáveres por las huellas dactilares. Conseguir entregar a los familiares los cadáveres de las personas que viajaban en el autobús. Eso en el mismo día, ya por la tarde. En el mismo día, sí. Bueno, qué importante. Hay veces que no es posible, hay que recurrir al ADN, pero en ese caso las huellas del accidente, pues los daños que tenían no eran en las manos y sí se consiguió identificar. El 17 de marzo de 2015 intervinimos también a requerimiento del puesto de seguridad ciudadana de las Navas del Marqués en el esclarecimiento de la desaparición de un chaval de 23 años, un chico joven de la localidad. Desapareció un martes, se tenía los indicios de que podía haber desaparecido no de una forma voluntaria. Conseguimos situar dónde había estado este chico a través de vecinos y amigos suyos, y el descubrimiento fue el domingo, el día 19, que bueno, pues encontramos el cadáver de este chico. Semienterrado, me parece, ¿no? Sí, bueno, sí. Era un enterramiento completo, pero tenía o sea, una bota un poco fuera. No era visible, hubo que recurrir a los perros que tenemos adiestrados para la búsqueda de restos biológicos, y con ayuda de todo el personal que teníamos de la Guardia Civil se consiguió encontrar el cadáver. Lo desenterramos un lunes, se le practicó la autopsia y se tomaron numerosas muestras, tanto en el lugar donde aparecía el cadáver como en los registros domiciliarios que hizo la unidad que estaba investigando. Con eso conseguimos obtener perfiles genéticos, cruzarlos, y al final se consiguió detener al autor material de ese hecho delictivo, y está condenado, está cumpliendo prisión. Salió condenado a 19 años y 9 meses, me parece, de prisión. El 27 de marzo de 2020, recién entrada la pandemia, cuando todos estábamos confinados, pues nos llaman un viernes y nos dicen, bueno, que hay un cadáver de un chico joven, está detenido ya el autor y hay que hacer la inspección ocular, levantar el cadáver, ver la identidad de él. Intervinimos al día siguiente y conseguimos obtener todas las pruebas, localizar el arma que había utilizado para matarle, ver todas las lesiones que presentaba el cadáver, identificar el cadáver y luego pues obtener los suficientes indicios como para condenarle. Este chico salió condenado a bastantes años de prisión. El 17 de octubre de 2022 realizamos una inspección ocular en un paraje conocido como El Cándalo, el término municipal de Navarredondilla, porque años antes, en el año 2019, se habían encontrado unos restos humanos, se habían mandado a analizar, estaban identificados como una persona que figuraba como desaparecida y se estaban investigando por si hubiera sido esa desaparición forzosa como resultado de unos malos tratos. Interviene Policía Nacional, interviene Guardia Civil. Como ya están identificados los restos, decidimos buscar en esa misma finca para ver si encontramos más restos del cadáver, que hubiera sido el enterramiento completo allí. Hacemos unas búsquedas, Guardia Civil en principio hacemos unas catas con un georradar, no da ningún resultado. Volvemos a hacer a los 15 días una limpieza de parte de la finca. En esa limpieza, cuando terminamos, sí encontramos ya algún hueso que después en los posteriores análisis darían como perteneciente a Juana Canal, y como ya hemos encontrado más restos, decidimos unir fuerzas, Policía Nacional y Guardia Civil, y decidimos pues otra vez en conjunto cribar toda la parte superior de esa finca. Movemos toda la tierra que tiene, todas las raíces, todo lo que tiene allí, con una profundidad de unos 40 centímetros. Llegamos a cribar pues miles de kilos de tierra y conseguimos recuperar parte de más huesos, más ropa de esta persona. Conseguimos identificar al autor, se le detiene y él confiesa posteriormente que efectivamente han ocurrido estos hechos, como nosotros sospechábamos,
y llegó a tener una condena de 14 años de prisión. Actualmente cumple prisión. Un caso muy mediático, como Sí. decías, Juan, y además estaba a punto de prescribir el delito. Eso también nos obligaba a tener un poco más de premura, ¿no? Era el riesgo que teníamos, estábamos por meses y claro, había que jugarse todas las cartas, había que ponerlas sobre la mesa. Por eso se decidió cribar todo lo que había allí. Teníamos, el tiempo estaba limitado, no sabíamos si la zona que estábamos cribando no tenía resultado, había que continuar por la parte inferior. Obtuvimos el resultado que se quería, que era obtener algún hueso y alguno que tuviera indicios de qué había pasado con el cadáver. Lo conseguimos, se mandó a analizar y efectivamente eso terminó con una condena de esta persona. Estamos en el corazón del Laboratorio de Policía Judicial de la Guardia Civil. Aquí es donde se lleva a cabo con mucha meticulosidad todo el proceso, una vez que ha llegado aquí una prueba mínima, lo que sea, ¿verdad, Arturo? Cuéntanos. Sí, aquí recibimos lo que son los indicios de los equipos territoriales o de las personas o de los componentes de Guardia Civil que nos lo envían. Lo recibimos y los que son de gran trascendencia tenemos una cabina de revelado por medios químicos donde metemos el indicio y por medio de un proceso químico hacemos que afloren las huellas en determinados indicios. Puede ser del tamaño que sea. Del O sea, tamaño puede que ser sea. muy pequeño, En este ¿no? caso tenemos una bolsa que se recogió de una inspección técnica ocular o por medio de un revelado con su humedad y un componente químico que utilizamos, o sea, hacemos que afloren las huellas. Vale. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede tardar este Lo que un proceso? revelado puede tardar una media hora aproximadamente. Vale. Bueno, Después del revelado, lo que evidentemente hay que estudiarla. Utilizamos unas linternas forenses que emiten un rango de luz y en una superficie hace que afloren las huellas. O sea, lo que a simple vista no se ve, con estas linternas hacemos que se vean. ¿esto lo hacéis habitualmente? Quiero Esto es decir, un proceso diario. Diario. Con cada indicio que viene lo hacemos. Y ahora hemos venido a ver cómo trabaja Antonio. Estás, me parece que, estudiando una huella dactilar, por lo que veo. Dime qué estáis haciendo. Sí, esto es el sistema automático de identificación dactilar. Esto es un gran almacén, una base de datos en la que las huellas anónimas que se recogen en las inspecciones oculares son introducidas aquí. Entonces, el especialista, una vez que se han introducido en el sistema, tiene que lanzar una búsqueda contra las reseñas decadactilares de los detenidos. Y nuestro trabajo consiste en identificar una serie de puntos característicos. Que son estos que tienes señalados. Exactamente, los Vale. puntos característicos son las variaciones que experimentan las crestas dactilares. Por ejemplo, aquí lo que estamos observando es una convergencia, donde dos crestas convergen en una. Entonces nosotros tenemos que buscar, la jurisprudencia española establece que entre 8 y 10 puntos característicos, nosotros damos más. Nosotros buscamos 12 para obtener una mayor garantía y fiabilidad a la hora de identificar la huella. Digamos 12 coincidencias. Sí, tiene que haber 12 puntos que tienen que coincidir topográficamente, Vale. es decir, tienen que estar ubicados en la misma zona, morfológicamente tienen que tener la misma morfología y matemáticamente, es decir, que entre dos puntos característicos tiene que haber el mismo número de crestas. Este proceso también se hace a la inversa. Cuando se reseña a un detenido, la reseña decadactilar se introduce en el sistema y es el especialista el que tiene que lanzarla contra la base de datos de las huellas anónimas que se han recogido en las inspecciones oculares, para poder esclarecer determinados delitos que están pendientes de su esclarecimiento, pero que a través de eso, de la identificación de las huellas dactilares. Bueno, Juan, ha sido un placer estar aquí en este laboratorio de Policía Judicial de la Guardia Civil. Hemos aprendido muchísimo. Sí. ¿Quieres contar o decir algo a los espectadores que se nos haya quedado así un poco en el tintero? Bueno, como resumen general, que el Laboratorio de Criminalística trabaja al servicio de la autoridad judicial, tratando todas las muestras para estudiarlas, para conseguir el esclarecimiento de los delitos y siempre al servicio del ciudadano. Y bueno, que tengan en cuenta que muchos procesos son muy laboriosos, requieren de un tiempo, no se puede precipitar. No hay que correr, hay veces que las investigaciones son largas y el análisis de diferentes muestras es exactamente igual, pero con el tiempo pues cada muestra que es estudiada nos ayuda para esclarecer el hecho delictivo. Muchísimas gracias, Juan. Os dejamos ya que sigáis trabajando. Muy Muchas bien, gracias. gracias a vosotros. A ustedes les decimos que no se vayan todavía, tenemos más asuntos en este 8 Magazine Navidad.
nos dejan un poquito tristes, porque hay ahí un pequeño vacío de una librería que durante 42 años nos ha estado acompañando. Están con nosotros Javi Calvo. ¿Qué tal, Buenas Javi? tardes. Buenas Pues noches. ¿Qué tal buenas estamos? noches, ¿qué Y tal? Mari Carmen Muy Martín. buenas. Buenas noches, Mari ¿qué tal? Carmen. Bien. Bueno, para nosotros un poco triste. Entiendo que para vosotros también hay un poco sentimiento agridulce, Mari Carmen. Pues sí, es un sentimiento un poco con ganas de jubilación, pero con una pena inmensa dejarlo, haber sido toda la vida, 42 años, aunque yo me incorporé un poquito más tarde, pero son muchos años, es una vida, como tú dices, entonces te cuesta el no pensar ya otra vez en la librería, en horarios, en historias, pero bueno, yo qué sé, tenía que llegar, así es que... ¿Y la tienda la habéis cerrado? ¿No Sí, hay la un hemos cerrado, traspaso, se ni- queda para nosotros, Vale, sí, se queda para se queda vosotros. para nosotros, sí. Bueno, Javi, cuéntame los comienzos. ¿Cuándo pues- decidisteis abrir una librería? ¿Por qué? Bueno, habla un Bueno, poco pues de fue- ese inicio, hace 42 años. Pues hace mucho tiempo sí, yo estaba trabajando, luego ya me quedé en el paro, era delineante y mi madre era viuda y había que poner, me decía, te voy a poner una tienda. Yo no estaba mucho por la labor, no me había planteado nunca tener una tienda. Sí, te pongo una tienda y ya verás cómo te va bien. Y empezamos en un local que hay en la calle Valladolid que tenía 8 metros solamente, compramos el local y ahí nos pusimos. Y además, me acuerdo que el primer día, bueno, pues nos fuimos a Madrid, mi madre y yo, al pueblo de Humanes, hasta allí, yo no sé, llegamos en el tren, compramos un cajón, una caja de papelería, y traíamos una caja cada uno, y con eso pues pusimos la tienda. Madre Con mía. eso y con la prensa. Ya estaba aquí puesta la distribuidora de prensa y nos ofrecieron ponerla, pues empezamos con la prensa y con la papelería, con ese poco de papelería. Y O sea, así que empezamos. empezasteis como kiosco de prensa, Como digamos, kiosco de y prensa que papelería, ¿no? había Ahí muy- en la calle avenida de Valladolid, en la calle Sí, Valladolid. en la calle Valladolid, que había muy pocos kioscos, estaba los del Grande, el Mercado Chico, la estación, y éramos muy pocos. Y empezamos ya con la prensa, luego ya fuimos poniendo caramelos, pero así yo me río pues, con una caja de pizarras y de bolígrafos y tal, pues con eso empezábamos ahí en la tienda. Ujú. Luego, poco a poco, no sé cuál ha sido vuestra trayectoria. Ya Mari Carmen se unió a... Efectivamente. Hicisteis un tándem perfecto, me Yo parece. creo que sí, bueno, pues nada, luego teníamos también al principio pan Bueno, y ya. estas cosas, pero después al trasladarnos a la tienda donde estamos ahora, fuimos quitando ese tipo de cosas, pan y chucherías, las chuches del barrio, la gente conocía la tienda por la de las chuches, o sea, es que iban chavales del instituto, iban a comprar allí y tal, que ahora incluso nos lo dicen, yo iba a la tienda a por las chuches, y bueno, Allí ya teníamos muchas novelas. O sea, el cambio de las novelas era todos los militares y muchas mujeres, todos los militares del playo de la Sí. academia, todos iban con las novelas del oeste, se llevaban 8 o 10, cogían de la caja 8 o 10 y se pagaban a lo mejor 10 pesetas por cada novela y siempre estaban cambiando novelas. Eso era que en Ávila me parece Y que estamos había. hablando, claro, de los comienzos prácticamente, Sí, el ¿no? año 84, 85, Sí. el año 84 fue cuando empezamos. Y ya Después vendemos. ya incorporasteis la librería. efectivamente, Luego ya, No sé en qué momento decidisteis Al cambiar. dar ese paso, al cambiarnos a la otra tienda, a la actual, bueno, pues Que era más grande, más entiendo, grande, claro, por sí, supuesto. Entonces ya dijimos de quitar el pan, de quitar las chuches y pusimos libros. Bueno, empezamos con libros de texto, había que aprender a conocer libros, a ver colegios, todo esto. Recuerdo que antes salíamos el día 29-30 de junio, había que salir a los colegios a por las listas, ahora ya es todo mucho más cómodo. Mira, ahí estamos viendo la librería. Sí. Hemos de decir que estas imágenes tenemos que agradecerlas a una de vuestras hijas, Pues sí. que está ahí entre Las bambalinas, dos. además, que ha venido a acompañaros. ¿Qué hijas más majas Las tenéis, dos han colaborado, sí, Sí, sí. la verdad es que, bueno, Siempre han ayudado en la papelería. Sí, Vamos a sí. ver Bueno, eso la es tienda una con muestra un poco de lo Sí. que ha sido hasta ahora la librería, ¿no? efectivamente, Ujú. sí. Se empezó sobre todo los viernes, la gente, todos los cumpleaños, la gente regalaba los libros. Claro, Los libros de Barco de Vapor hemos vendido a para que los niños para todos fueran al Los cumple. cumpleaños era un libro y
Sí, me están diciendo si están aquí vuestras hijas. Sí, una de Una ellas sí, está. la otra no. Una de ellas está ahí. Ahora la sí. podemos decir, sino que se acerque. ¿No quieres? Dice que no. Bueno, pero ellas han ocupado un papel importante también. Nos han echado una mano, ¿no? A ver, sí, en todo momento nos han hecho una mano en campañas de libros. Ellas eran pues uno más vendiendo, uno más, aunque tuvieran que decir, papá, ¿cuánto vale esto? Mamá, ¿dónde está lo otro? Tal. Pero ellas han estado ahí con nosotros siempre. Ahí la tenemos, ella nos está enterando, pero te estamos enfocando, que lo sepas. ¿Eh? ¿Cuántas meriendas habrás pasado en la Sí, librería, no? Sí, ciertamente, la verdad es que sí, que se han criado un poquillo ahí en la librería, o sea que... Sí, bueno, sí. y después de esos 42 años, contadme un poco anécdotas, tendréis muchísimas. La trayectoria, ya me estáis contando, pues fue poco a poco, incorporasteis los libros de texto, que son quebradero de cabeza. Es un quebradero de cabeza, o sea, Sí. el curso, aunque se termine o se empiece en septiembre, el quebradero de cabeza tuyo llega hasta noviembre, porque falta un libro, porque han cambiado otro, porque otro está agotado, porque hasta que no entran devoluciones no te vuelven a servir, o sea, tremendo, es un caos, es un caos. Bueno, estos aplausos que ven y estas imágenes son del domingo pasado. El domingo pasado, sí, que, Oye, sí. qué emoción ahí, con flores, Pues con sí. aplausos del vecindario, entiendo. pues muchos clientes, además había clientes de cuando empezamos. Sí, sí, y gente, pues eso que nosotros pensábamos hacer algo para la gente que fuera el domingo, despedirles, y aunque a alguien les hubiéramos dicho tal, pero es que mis hijas se encargaron de decir a la gente, venga, a venir, que esto, que vamos a estar... Y había merienda. Había merienda, que a mí no me dejaron poner merienda porque no, mamá, que esto, que lo otro, y resulta que es que lo tenían ellas, y como era una sorpresa, todo fue una sorpresa, nosotros no sabíamos nada de nada, y esas palabras que nos dedicaron, vamos, Sí, 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 fueron muy emocionantes. efectivamente, Muy te hacen la fuerte, emocionantes. pero Sí. No, sí. ha sido interesante todo este tiempo. Claro, nosotros empezamos, ya te digo, con la prensa, con la papelería, que en el local tan pequeño vendíamos mucho cuaderno, muchas cosas, pero había que mirar a ver cómo se ponía, porque no entraba todo. O sea, debajo del mostrador había cajas y estaba todo metido allí. Había Lo más que pensarlo. imprescindible teníamos en aquella época. Y luego las quinielas también empezamos con los Ah, juegos, incorporasteis con los luego juegos del Estado. Sí, los al juegos de año azar. al año y pico nos concedieron que entonces solamente estaba las quinielas de fútbol, apuestas del Estado, y luego ya al poco tiempo ya surgió los otros juegos, y entonces claro, teníamos hasta la máquina de las quinielas, que entonces bueno, en principio había que poner los sellos y cortarlos, ¿sabes? Y ahí ya... Bueno, ¿y cómo ha cambiado el sector en el que habéis estado inmersos durante 42 años, durante ese trayecto de tiempo? Supongo que mucho, no sé cómo lo veis vosotros. Ha cambiado mucho, a ver, la forma incluso de ver los libros, de decir, yo qué sé, de llegar y decir, me compro un libro. Antes, al principio, como él te decía, cambiábamos novelas, porque a lo mejor no entraba en toda la gente el decir, me voy a comprar un libro. A ver, que sí, siempre ha habido libros, por supuesto, pero no estaban a lo mejor tan al alcance. Ahora mismo, aunque el libro todo el mundo dice, y quizá reconozcamos que un libro puede ser caro, lleva mucha gente por detrás, entonces es caro, depende de cómo lo mires. Bueno, depende de, claro, de depende cómo lo compares con qué. Claro. Efectivamente, comparado con qué, pues si te vas a pasar ahí unas cuantas horas, unos Muy cuantos buenas. días leyendo muy buenas, Sí. pues... Además, cuando empezamos con la prensa se han hecho muchos libros. Nosotros sí. además llegaba el encuadernador todas las semanas, a lo mejor se llevaba 14 libros para encuadernar los fascículos de los periódicos. Ay, sí, Y era, claro. y era muy bonito. O sea, los domingos iba el padre, compraba el periódico, y en el periódico había periódicos que traían su cuento, y el niño cogía el cuento y el padre se llevaba el periódico. Él venía el cuento en el Inmerso, periódico. sí, ahí. Y la gente ya hacía las colecciones. Es verdad, eso sí. Ha habido colecciones muy interesantes de los periódicos, que la gente iba haciendo domingo tras domingo los fascículos, había que mirar que no le faltara ninguno y tal, y luego se encuadernaban,
y hay gente que tendrá verdaderas colecciones en casa de los fascículos de los periódicos. Sí. Claro, y ofrecíais además un servicio que tristemente se está perdiendo, porque ahora mismo pues eso, los kioscos o las revistas, los periódicos, no los encontramos fácilmente. No, no se encuentran fácilmente, es un trabajo muy esclavo, es de estar todos los días del año, bueno, excepto Navidad y Año Nuevo, pero es todos los días del año, no puedes tener o dedicar, pienso yo, o pensamos nosotros, no podemos dedicarnos a la prensa y llega el sábado y no abro, llega el domingo no abro, hay un puente no abro. A ver, el lector y la persona que está acostumbrada a comprar el periódico todos los días, lo quiere todos los días, lógicamente. Entonces, pues... Pero es muy bonito, abrir la prensa por las mañanas, cuando te la deja el repartidor, que a lo mejor va a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, nos deja el paquete dentro. Sí, nos consta. Y ya cortan las tiras y sacan los periódicos, pues es muy bonito. O sea, y luego, pues claro, yo animo a la gente. Hay gente, me da pena porque hay mucha gente, muchos chavales, mucha gente joven que no han cogido nunca un periódico. Que hay con hogares, lo bonito que es, ¿verdad? Y huele hasta bien. Abrir el periódico, sentarte y abrir el periódico de nuevo. O un libro, físico. Claro. El olor que tiene y lo bien. Incluso el periódico, yo hay veces que le abro por atrás o le abro por adelante. Eso es. Y vas y eliges las noticias. Yo sí que aconsejo a la gente, y sobre todo a la gente joven, que pongan, que lleven prensa a casa, que se den con la prensa, que tropiecen con la prensa. Sí, qué que el niño difícil lo vea ahora desde entre los pequeño. jóvenes, es verdad. Bueno, ¿cuáles son los mejores y los peores momentos? A los espectadores les digo, estamos hablando con Javier Calvo y con Mari Carmen Martín. Son los propietarios de la librería Calvos, que cerró sus puertas este domingo después de 42 años al pie del cañón. Y ahora les pregunto, mejores y peores momentos, con sinceridad. A ver. Bueno, ha habido momentos, claro, nosotros trabajábamos muy pronto, había que abrir muy pronto, yo me iba por las oficinas, por Hacienda, por la tesorería, por ahí con el manojo de periódicos y había que hacerlo, había veces que estaba lloviendo, y tú ahí cargado con los periódicos. Yo sé que ahora me río mucho, pero yo me he ido ahí al cruce que está donde el hospital, ahí ponía el coche que tenía un coche muy viejillo y ponía los periódicos encima del capó y ahí paraban los coches y yo le vendía los periódicos. Pero también... Y había días que hacía malo y otros hacía bueno. Claro, eso es duro, pero también tiene su recompensa. Tiene su recompensa, porque luego el ver a la gente por la tienda, o sea, quiero decir, por la calle y que te reconozcan, oye, pues estuve en la tienda, no estabas, o yo qué sé, que tienes por parte de tus clientes, que es que ya no son clientes, es que son amigos, es que vienen siendo como familia, que te reconocen tu trabajo, que saben que has estado allí para ellos, que oye, que es domingo, y, oye, que el niño no tiene lapicero, que dame un lapicero, o yo qué sé, cualquier cosa. O incluso confidencias, que seguro que algunas conocéis. Efectivamente, es que, pero ¿y cómo no le vas a escuchar si es que... Claro. No era en plan de, ale, que me lo sé todo, no, ni mucho menos, pero llegaba una persona y te decía, pues fíjate, pues estoy fatal porque mi primo, mi hermano, mi mujer, mi marido, mi padre, pues están mal, y tú les escuchabas y les contabas, pues fíjate, pues a mí también me pasó, o esto, lo otro, y creas una cierta amistad. Sí, con una todos relación muy ellos. bonita. Sí, muy bonito, muy bonito. Bueno, ¿y qué van a hacer ahora Mari Carmen y Javi sin la librería? ¿Qué vamos Todavía a no os ha dado tiempo a pensarlo, pues todavía se levanta uno por la mañana y parece que tiene uno prisa por... pero... Porque vivís encima Vivimos de la encima, librería, sí, ¿no? Vivimos justo arriba, encima, sí. Y hombre, sí que ha costado un poco trabajo, todavía me queda recoger muchas aún estamos... ¿Qué habéis hecho, claro, con todo el material que teníais? Pues eso va a los editores, a los distribuidores, sí. El libro, El material, sí, bueno, el libro. pues el material escolar, ahí está, bueno, intentaremos... Los autores de Ávila, que teníamos también muchos, porque además siempre nos gustaba tener en la librería un apartado para los autores de Ávila. Y siempre los hemos procurado tener un cariño especial, por así decirlo. A ver, yo qué sé, un escritor de fama, pues no necesita que se vende solo. Efectivamente, claro. Ese se vende solo. Al de Ávila le tienes que vender y decir que sí, que es un libro genial, que está bien, que está muy bien documentado. Además está la asociación de aquí en Ávila, la Sombra de Ciprés, que hay que apoyarlos, que ahí tienes muy buenos autores.
un cariño luchan por especial, sobresalir. de verdad. Bueno, pues que el sí. medio minuto, que me dicen que estamos ya ahí casi Sí. fuera de tiempo, el medio minuto, así a medio plazo, ¿dónde os veis? ¿Dónde nos ¿En la vemos? playita? Pues en la playita. A ver, vamos a dejar que pase Medio un minuto. tiempito. Sí, que estás un En poquito la machucha playa, ahí, pues. yo qué sé, en Italia viendo arte o yo qué sé. Sí, Sí, por lo menos salir a algún sitio. No hemos salido. Nosotros sí que cuando las niñas eran pequeñas nos íbamos de vacaciones 8 días en el verano, pero luego ya dejamos de hacerlo y llevamos 20 y tantos años, no hemos cerrado ningún día. O sea, Sin nosotros- vacaciones. viajando, No, nos además, vemos viajando. no hemos sí. estado nunca de baja. Ahora mi yo mujer se ha sí. caído, pero nosotros no hemos estado nunca de baja. Y siempre. Os siempre se ha merecéis abierto la entonces puerta. un descanso, ¿eh? Pues yo creo que sí. Bueno, Y luego- a nosotros luego que además sepáis que que me- nos da tristeza, Sí. un poquito, ¿eh? Pero entendemos perfectamente No. y os agradecemos mucho esos 42 Nos da años. mucha pena y sí que nos gustaría que la gente siguiera comprando libros, Sí. que fuera a las bibliotecas, que fuera a las A librerías, las librerías. que fuera a las bibliotecas, que llevara a los niños pequeños, que no importa que compre un libro, un cuento que le va a romper, porque el niño le va a romper, pero Tiene que va romperlo. a empezar a ver el cuento entre sus manos. Y es muy bonito, que vayan a la librería, que les aconsejan, mira, este no te lo lleves, que este es de tapa blanda, este necesita tú un cuento de tapa dura, que este tiene mucho color, poca letra, Aconsejar siempre. y es muy bonito. Pues para con la ese gente. mensaje lo dejamos, un mensaje bien bueno, nos Sí, lo apuntamos y espero que también ustedes se lo hayan apuntado. Vamos a hablar del concepto viajar, que me parece que bueno, que es algo que sí que deberíamos profundizar en ello porque bueno, está Tiene, yo creo- tiene sí, muchos problemas y tiene- muchas consecuencias. Sí, yo Sobre creo que es todo más profundo consecuencias. de lo que parece. Ah, Julio, sí, empieza yo creo que tú sí. si quieres entonces. Bueno, yo creo, por empezar, ¿no? A mí me parece que lo primero que hay que diferenciar si se viaja por obligación o por placer o por gusto. Por ocio. Claro, por ocio. Porque a ver si es lo que yo sospecho, nos hacen viajar obligatoriamente para tenernos de allá para acá y no estemos asentados y con tranquilidad. Es decir, yo creo que se está potenciando el que nos lancemos y entonces hacen las fábricas donde no hay gente. Para que la gente... Entonces hay que llevar las fábricas donde hay gente, ya está. Si nosotros en Ávila tuviéramos fábricas, no teníamos que estar todos los días en Madrid. Claro, es que también es verdad que llama la atención que cada vez más personas Se mueven tienen que obligatoriamente moverse y para ir a todos los trabajar días. a todos sus los- puestos de Claro. trabajo. Y Es que encima el sí. teletrabajo, que era una salida, yo estaba todo emocionado con el teletrabajo. Digo, joder, pero anda que no se pueden hacer ahora cosas teletrabajando. Pues las empresas españolas tienen una manía al teletrabajo. Hombre, las ideas están bien muchas veces, luego hace falta tiempo para quizá desarrollarlas y que funcionen perfectamente. Si viajamos por obligación porque tenemos que ir a trabajar, pues no nos queda otra. Si hasta se han leído noticias, yo leí una noticia que un estudiante de Canadá iba a Nueva York en avión a clase cada día y le salía más barato que alojarse en Nueva York. Son curiosidades. Es que es No, es como que el es mundo al revés. Sí, es ¿eh? ocurre, Claro, como ocurre esto del cada vez café más. en Sí, los la Torre vuelos Eiffel. y más con antelación, o los de último minuto, que te da igual dónde ir, es ir por ir, que podemos hablar de eso también, Sí, sí. de si es sostenible o no eso, porque voy por ir y lo que encuentre a última hora y ahí me voy. O si lo planificas con tiempo, pues también tienes esa oportunidad de que los billetes o de lo que sea, del medio de transporte que sea, te salgan mucho más baratos, mucho más económicos. Y bueno, hay que plantearse también si uno viaja porque todos viajan o si uno viaja porque tiene un interés particular en ese sitio al que va, ya sea cultural, ya sea para tomar el sol, pero bueno, que sea al menos justificable de algún modo, que se comprenda, que tú mismo te justifiques y tengas esa intención de disfrutar, de querer viajar por algún motivo, no porque No sí, por o porque el escapar. otro ha ido. Claro. Hombre, yo creo Sí, que en una porque- parte es por escapar, quizás cuando viajas, Huir. huir, sí. Yo de muchas qué veces se huye? dices, ¿dónde voy? Tengo que salir de aquí. No puedo estar, pues no lo sé, se oye de muchas cosas, cada uno huirá de una cosa, pero yo creo que una parte de viajar compulsivamente, porque a ver, una cosa es hacer un viaje de vez en cuando y luego yo conozco a gente que es que si no viaja fuera de España a lo mejor 4 o 5 veces al año le parece que su vida no vale la tiene pena. sentido, ¿no? Entonces, claro, es que hay muchos niveles de viajar, como decía Gaby, ¿no? Que hay viajes, pues eso, te apetece o quieres conocer una ciudad, me parece bien, pero esa compulsión por viajar y por el postureo también de viajar de las redes sociales,
y tal, pues creo que habría que diferenciarlo y Yo tener creo en que- cuenta también todo lo que contamina Sí, La había que mayor parte de los medios de transporte. había que cambiar claro. había que cambiar la palabra, yo creo. ¿De qué? Una ¿Cuál? cosa es viajar y ser viajero o viajera, y otra cosa es turistear y ser turista, que no tiene nada que ver. Bueno, imaginas? todos somos Bueno. turistas, ¿Eh? Los viajeros también Claro, en el son momento que turistas. sales, eres Yo creo que turista. sí. No, porque el viajero, históricamente, vamos, desde Ulises, sabe cuándo sale, pero no sabe cuándo vuelve, porque depende del viaje. Eso es viajar. Lo de turismo, lo de turista es consumir sitios. No sé si huyendo, no sé si para hacer fotos, aunque luego no las ve. Pero el viajero tiene unos objetivos y el turista tiene otros, según lo que estás diciendo tú, que no lo comparto mucho porque es como ¿No? las dos distinciones no me parece como muy ajustado, porque si el viajero no sabe cuándo vuelve, también va a gastar mucho más que el que sabe cuándo va y vuelve. Si No digo podemos- que el viajero se entretiene, va allí tranquilamente, no va corriendo, no va a ir y vuelta corriendo y hacer cosas y hacer fotos y para allá y para acá y levantarse pronto, porque a mí me parece que todo esto de viajar muchas veces, si no es por obligación, lo de obligación es un machaque que ha hecho el sistema capitalista para machacar aún más. Porque claro, trabajas 8 horas, o 7, o 10, trabajando in situ, en el sitio, pero ¿y quién paga las horas obligadas para ir allí? Para ir y A volver. veces- Y meterte en veces- una ciudad como Madrid, A y veces estar quien te contrata sí que te paga una 2 tita horas, por medio de en el transporte. coche, en caravana, y luego pasa eso, que claro, si todo el mundo lo llevan a un sitio, o están todas las fábricas o todos los puestos de trabajo, todo se acumula, llega un momento en que no cabe la gente, las casas, si hay muchos turistas, las casas de los que viven las echan porque el alquiler turístico es mucho más caro, mucho rentable. más rentable. Claro. Entonces se crean unos problemas. Ayer leía yo una noticia. Vale, y sí, vamos a termino. Uno que había aprobado, un señor que había aprobado una posición, no sé si es funcionario en Ibiza, ha renunciado porque no encuentra algo que pueda vivir allí y al alquiler o lo que sea le cuesta más que lo que puede ganar y quiere seguir como estaba. Ujú. Esther. Bueno, pero es Hasta que, ahí se llega a ver, la es cosa, que claro, ¿no? tenemos que diferenciar si es por obligación viajar, Claro. porque tienes ahí el trabajo, pero yo creo que eso es un sistema de centralización que lo vimos en la pandemia, como la gente empezó a teletrabajar o lo bien que se vive, qué bien se vive en los pueblos o qué bien se vive en las ciudades pequeñas, pero rápido se ha olvidado, ¿no? Es decir, que yo pensé que iba a ser un punto de inflexión, que algunas fábricas, por ejemplo, en Ávila, Segovia, podrían venir a Ávila y gente vivir mucho más cómodamente aquí que vivir en una ciudad monstruo como son las grandes ciudades europeas ahora mismo, bueno, del mundo, pero en Europa en particular, ¿no? Madrid u otras, ¿no? Sí, pero Barcelona. la Y más proyección... tienen, más atraen Claro, al mismo tiempo. claro. porque- Y luego, claro, si hay gente, como tú dices, pues si hay gente, se crea un ecosistema de cultura, de otras cosas, ¿no? Cuando no hay trabajo, pues Nada. también cada vez va menos todo Yo es que esto. creo que está diseñado el sistema para Sí. acumular, meter a toda la gente en un pozo y hacerles viajar, claro, porque ya allí tampoco Pero pueden también estar de las grandes porque ciudades, es tan caro. por ejemplo de Madrid, cuando llega el viernes por la tarde, la gente Sale huyendo. huye de Madrid, que Ya eso no te es digo. viajar, eso es No, huir. es ¿no? huir, es que es que hay huir. una forma viajar y otra es huir Claro, de donde sí, estás, ¿no? sí. Entonces la gente huye y un viernes por la tarde apenas puede salir por las 6, por ejemplo, para venir aquí a Ávila o a nuestros pueblos, ¿no? Sí, si Porque- te coincide la hora que no has Sí, caído en claro, ello es que la y no gente tienes que- huye. Claro, que eso, volver. eso hay que hacérselo ver. Eso yo es un creo. diseño Sí, ¿no? fatal, Sí. está Yo creo que va en propósito contra del ser humano, para sinceramente. sufrir. A ver, al mismo tiempo también yo creo que es por la población, hay tantísima y hay las carreteras son las que son, como para irse hacia el norte, hacia el este, hacia el oeste. Es un embudo, al fin y al cabo, de muchos millones de personas. ¿Todos salen cada fin de semana? Pues a lo mejor no, pero es que hay tantos millones de personas que llega una hora Pero luego es punta, curioso que la pero es gente lo se mismo a las 9 de la concentra, ¿eh? mañana, entrar en Madrid Claro, es igual de difícil, igual. entre semana. Es que yo voy O sea, poco ya a no es el Madrid, fin de ¿eh? semana, Por lo del es que trabajo, por sí, lo del por trabajo. lo del O sea, que trabajo. por una cosa o por otra ya hay tantos millones de personas viviendo en esa ciudad Bueno, que yo es creo un que, embudo. lo que habría que plantear, yo sé que va al revés, porque todos los estudios que he leído para el año 50
va a haber muchas más ciudades más grandes, la mediana lo van a pasar mal y en los pueblos no va a haber. Así que la tendencia para los años 2050 es acumular, a meter más gente en los mismos sitios, en los mismos núcleos ahí, a ver si nos asfixiamos, debe ser la idea. Al fin y al cabo vas donde hay trabajo. ¿Eh? Y si no lo No, pero el si trabajo no se crea. dispersa, Claro, Sí, si pero el trabajo ¿quién no lo se crea? centraliza, Por claro, eso ¿Quién se podría. diseña las empresas? O sea, las empresas se podían diseñar de otra manera. Y en vez, claro, ¿cómo se atraen empresas? Haciendo dumping social. Por ejemplo, Madrid, haciendo pagar menos a las empresas y quitándolas a Castilla y León. ¿Eso hace Madrid? ¿Eso hace Madrid? Sí. Bueno, pero Es también decir, hay que, en vamos a ese ver, caso, a ver, está Julio, hay que diseñado. tener en cuenta un empresario. Aquí hay empresarios y trabajadores, ¿vale? Los empresarios buscan lugares donde su empresa funcione donde haya servicios. y donde haya clientela. servicios para las empresas. Entonces, Pero ¿quién es ante la empresa ahí o los está el servicios? quid de la No, cuestión. claro. ¿Qué es ante la empresa mira, o los los servicios? empresarios, yo que soy empresaria, te digo que los empresarios tenemos siempre la intención de crear empleo en donde sea que sea factible. Eso. Pero una empresa necesita unos servicios, necesita unas infraestructuras que no hace el empresario, sino Pues quien entonces sea. es el diseño político, ¿no? Bueno, pues será el diseño Y político, económico, pero que, claro. que las empresas van donde es más fácil. Si a ti dices, en este polígono tienes fibra óptica, no sé qué, Claro. agua, una báscula para no sé cuántos, y te Potencia lo pongo de a luz tanto suficiente dinero, la para potencia tal, tal. sí. Entonces un empresario dice, pues me interesa. Y esa empresa creará empleo a su alrededor. Pero claro, si tú tienes un suelo industrial que no está dotado, por ejemplo, pues es muy difícil que un empresario Le arriesgue su apetezca dinero invertir. para invertir ahí, ¿sabes? Bueno, Es que esto Gabriela, es el sistema, bueno, Otras Julio. ayudas y todo eso. Recordemos que estamos hablando de Sí, viajar, vamos a pero, hablar de viajar también, pero es cierto, y luego hablamos un poco también del sistema y de si Sí. puede sostener el sistema esa sí. cantidad de volumen de viaje me que tenemos parece- ahora Es mismo. alucinante. Pero vamos a terminar con el tema laboral, porque es verdad que hay muchísimos trabajadores que diariamente tienen que desplazarse a trabajar con madrugones tremendos, Y 2 horas sin más de saber a qué trabajo, hora 3. vuelven, porque muchas veces los servicios públicos de transporte les dejan tirados, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? es un suma y sigue de tropiezos o de dificultades con las que hay que enfrentarse cada día. Claro que es fantástico poder teletrabajar, pero no todos los oficios lo permiten. Si uno es profesor, maestro y no puede o no se aloja donde está la escuela en la que trabaja, tendrá que coger un medio de transporte y Bueno, tendrá que desplazarse. pero su será un mal coche, diseño, ¿no? un autobús. Será un Y mal luego diseño. también ¿O la no? gentrificación de las grandes Será ciudades, mejor, sí. lo que son los centros de las grandes ciudades que están siendo ocupados en muchas ocasiones por fondos buitre, para el turista, expulsa también a los trabajadores de la propia ciudad. Es decir, los trabajadores que están en las 6, cuando entramos nosotros de vez en cuando a Madrid, que van y vienen todos los días 1 hora ida y otra vuelta o más, Como menos. Claro. no pueden permitirse vivir en Madrid cerca de su trabajo, porque un piso dentro de Madrid te cuesta 1 millón de euros. Entonces, ¿qué trabajador puede permitirse eso? ¿no? Ya, o sea Julio, que- acabamos no, no, contigo es que este bloque. Lo que yo quería plantear era que nos obligan a ir a trabajar a sitios donde luego es imposible vivir, Claro. Claro. tener hogar. Claro. Entonces, esto es pues una locura, esto es una cosa tan mal diseñada que... yo no ¿Cuál me- sería la solución, Julio? ¿Eh? Pues está muy claro, lo que hay que es descentralizar, no Yo estoy de acuerdo centralizar, también. no hacer bloques, no hacer pozos donde todo el mundo, todo el mundo. Y luego, claro, tienen que salir huyendo porque es inaguantable. Y legislar, No se puede ni porque- respirar. Esto tiene consecuencias siempre. Surge la idea, todo el mundo la hace, la empieza a hacer demasiada gente y al final dices, uy, se nos ha ido de las manos, como pasa con tantísimas cosas y esto pues se les ha ido de las manos y hay que regularlo un poco, Bueno. ni prohibir del todo ni permitir del Vamos todo. a hacer una pausa, si os parece, seguimos hablando de esta exagerada necesidad de viajar. Si no tuviéramos esa necesaria obligación de escapar, como decía Esther, para que nuestra vida sea plena y como nos han vendido, se nos abra la mente y esas cosas. Sí, sí. Bueno, Bueno, no sé, yo me he criado en Piedrahita, como sabéis que lo digo siempre, que soy
de Piedrahita. Bueno, soy de Martínez en realidad, pero me he criado en Piedrahita. Y yo no recuerdo haber ido en mi vida de vacaciones con mis padres. O sea, en mi pueblo nosotros no íbamos de vacaciones. ¿Estabais en vacaciones? Estábamos de vacaciones de la escuela. Allí en el el río. día, pues a finales de junio teníamos vacaciones Y ya está. y ya está. Y eso no hace tanto, Esther. Y no hace tanto, a ver, yo soy ya talludita, pero No, tampoco... no hace tanto. Y No, pero entonces yo era curiosamente- muy feliz en mi pueblo Ah. y no echaba de menos, claro, también lo que no haces luego a mí. Y no eras de mente cerrada, ¿no? Para nada, Claro. yo creo, claro, pero nosotros leíamos un montón, jugábamos un montón, nos lo pasábamos muy bien. Eso sí, venían los veraneantes, ¿no? Pero que también era gente del pueblo que retornaba. Y entonces era emocionante en general las vacaciones. A Es mí que me gustaban. También era un poco impensable, a lo mejor si las familias eran bastante numerosas, ya cómo desplazarse, dónde ir. No, es que no, Eran- te lo juro que, a ver, no es por, o sea, nosotros no vivíamos mal exactamente, Sí, bueno, no por humildemente, pero bien. no por razones económicas pero no por razones exclusivamente, sino económicas, es que también no- logísticas, de irnos todos para Yo un de lado, mis para amigas, otro. desde luego, Pero es nosotros raro no esto, íbamos ¿no? de vacaciones. Pero, ¿no? pero A ver, es raro, es raro. Que termine Gaby lo que No, estabas simplemente comentando. digo que a veces no echas de menos tampoco lo que no conoces porque estás muy Claro. a gusto, Sí. otras veces es una cuestión O sea, que a simplemente lo mejor logística. viajamos porque estamos a disgusto. Hombre, No, claro, a ver, muchas ya te lo he dicho, veces. muchas Pero y te veces vas sí. a un sitio que estás más a disgusto. No, Sí, a porque- ver, conocer porque- sitios depende, está porque muy la bien. Está lleno de gente. La mochila de la dónde llevas vayas. contigo, No, no, ¿eh? Claro. está lleno de gente, vas Bueno, a ver, depende de vas a dónde ver vayas. a la Gioconda y no la puedes ver. Tienes que Mira, estar yo fui a la Capilla encogido, Sistina vas por el puente y me quedé, Carlos no podíamos V ni respirar ni y hablar no ni puedes nada. pasar, te lleva la varaunta, te lleva por todos los sitios. O sea que es que es muy raro. O sea, nos obligan a viajar para trabajar, cuando lo normal es que fueran las fábricas donde hay gente y no la gente pone la fábrica y luego la gente. O sea, nos obligan a trabajar. Vale. Pues así, aún así, que estamos todos viajando para allá y para acá un montón, porque es que yo no Hombre, sé viajar cuánta- también es emocionante, conocer No, otras no, pero culturas, escucha, otras no, cosas. no, pero Ahora escucha. hablamos de eso, de la parte Es que buena. claro, que hasta ahora. si calculáramos todo lo que lo gastamos en viajes para ir a trabajar, tela, ¿eh? Y el medio ambiente. A veces coches con una persona, nada más, que esa es otra. Si tuvieran, ahora con las tecnologías, ¿por qué no se juntan 4 o 5 y van en el mismo coche? Sí que hay movimientos. Sí, de- que Bueno, existe, bueno, sí pero, que muy- Sí, pero mucho, no es la mucho mayoría. mucho menos de lo que podía ser, ¿no? Claro, bueno, según qué país. Bueno, pues a pesar de que En estamos Holanda viajando normal. por obligación, Y vas con resulta gente que ahora no hay, conoces, ¿eh? hay que viajar casi obligatoriamente, porque si no viajas parece que eres un tontarra. Y entonces hay que traer muchas fotos A ver, hechas. mira, yo distinguiría entre gente joven que viaja porque está descubriendo el mundo, y a mí me parece bien, porque conocer otras ciudades, otras culturas es súper bonito. A mí me ha gustado viajar también, ¿no? Pero yo creo que hay puntos en la vida que ya viajas un poco por inercia, ¿no? Por lo que tú dices, por postureo, porque hay toca. que hacerlo, Pero claro, que a viajar- veces ni te Porque si apetece, no dices, viajas, escuchamos- pues, a lo Claro. mejor no Tú eres sabes. viajera. Yo me soy consta. viajera. Sí. A pero ver, con objetivos Claro. de conocer esto. Defiéndelo. No, pero si no... A ver, a mí me gusta muchísimo viajar, lo sabéis todos, me gustan los idiomas y es una excusa para ponerlos en práctica. Aprendo sobre otras culturas, sobre lugares en concreto sobre los que he leído y claro, vas persiguiendo ver aquello que has descubierto en un libro, en una conversación, en un programa de televisión y lo persigues, dices, qué bonito ver eso en persona si lo puedo conseguir, y lo tratas de organizar, no es a lo loco. Esa es la forma de viajar que defiendo, cuando se puede. Cuando no se puede, pues no se viaja, lógicamente. Sostenible, pues los propios medios de transporte han cambiado mucho y se persigue esa cero contaminación en la medida de lo posible. Se ha buscado que los medios de transporte sean eléctricos, tanto los buses como los aviones. Al menos está ahí el Los objetivo. trenes, Hay que son los más trenes, sostenibles. los trenes, el metro, cualquier medio de transporte, incluso los aviones, se está persiguiendo que no contaminen, que nos salga mejor o peor, es otra cuestión, pero sí que se tiende a tratar el turismo sostenible. Anda que no, vende como etiqueta pues gente que contrata viajes en tanto en cuanto se les asegure que todo esté cuidando el medio ambiente. Pero yo Oye, ¿y pregunto, tienes- ¿está preparado el sistema para acoger ese volumen ese de es el viajeros? problema, ese es el Pero ¿y problema. tienes tú la A ver, sensación, tú que eres viajera, la ¿viajera sensación...
o turistera? No, yo creo que tú eres más viajera, ¿eh? Vale. De verdad. Y claro, y se nota. El viajero se entretiene, va entretenido, no va corriendo, pero sí es verdad que a veces tenemos la sensación de ir a un sitio y queremos ver todo. Y encima está programado, los viajes programados, tanto que de la eso es Junta otra como cosa. del... Es a ver si ves muchas cosas. De tal manera que eso no es viajar, eso es matarte. Bueno, pero Vas eso, a una ese velocidad, objetivo, por vas a ejemplo, una de ese tipo velocidad. de viajes es distinto también. A veces es incluso dar la oportunidad a alguien que nunca ha viajado en su vida para ver el mar, para ver una ciudad, y es cierto que se intenta programar pues mucho contenido Demasiado, yo creo. que puedes En muy poco a veces tiempo. tienes la opción En muy de, poco de tiempo. En muy poco no tiempo. apuntarte a todo o no, de no ir a asimilas. todo, como esos grandes cruceros que si quieres bajas a la ciudad a visitar, si no te quedas en el barco. Hay opciones, pero es verdad que se pone mucho contenido para que aproveches ya que has ido. Pero por ¿no fin. veis que hay una lucha contra el tiempo permanente? Nos han impulsado Hombre, a luchar contra el yo tiempo. lo que creo es que las ciudades no están preparadas para tantos turistas. De hecho, muchas ciudades, por ejemplo en Ámsterdam, han prohibido las maletas con ruedas Por los porque ruidos. la gente no No podía duerme, dormir. no duerme. De la cantidad de gente que hay en ciertas épocas del Claro. año. Pero eso no es una eso cosa no es natural. no es natural, eso Claro. es imposible. Y hay veces que vas a un museo, vas a un, Si en masa, a un sitio, a no la puede Fontana ser. di Trevi, no sé, es Cualquier imposible. sitio. Está saturado, Está está saturadísimo. saturado, hay O sea, ciertos es que no lugares. te apetece ni ir de la saturación que tiene. Cualquier evento que se produzca en cualquier latitud congrega a cientos de miles de personas. Me estaba comentando el compañero de abajo en realización, es verdad. Yo estoy temblando Hemos estado hace muy poco en algo. hablando del eclipse de sol total bueno, que va a verás haber tú que en temblando yo, agosto ¿eh? y se está temblando En Arévalo por va a los ser miles porque y se miles ve- de personas Sí, sí, sí. que van a Pobres moverse y que no remolachas. Sí. pero hemos perdido un poco el norte Eso es en este eso concepto. es No una- sé, yo creo que En somos este y en animales otros. gregarios, somos ¿Eh? gregarios. Entonces, No, no, Va no. uno y van todos. Van uno, por ejemplo, los ¿Dónde grandes va Vicente? conciertos. Ahora está de moda ir, es un turismo de conciertos. Sí, sí. Entonces De hay gente que se pasa el festivales. verano O de entero, festivales de estos festivales de estos, las las raves, raves, sí, los sí. festivales que son en el, no sé, Bueno, esto es cientos una de cosa de ciudades ricos, hay. ¿no? Esto No, que no, estamos no, hablando- que va, que van en va. tiendas de Con campaña. tiendas de campaña. Van en Ah, de ricos quiero decir que tienen dinero No, para poder no, gastar. no, A ver, ¿qué Esther, va? venga. Que yo creo que este tipo, por ejemplo, los festivales estos enormes, pues es que hay muchísima gente de todas las edades que se mueve por España en base a los festivales de música, que está muy bien ir a un festival de música, ¿vale? Pero a mí me parece exagerado ir a 30 festivales en un año y medio, por ejemplo, que hay gente que lo No hace. te da o tiempo a gustar de nada, Nos ni de hemos música. vuelto un poco, no sé. No, yo creo que o, estamos... o Son a lo mejor modas. es que me estoy haciendo muy mayor. No, y no, esto no. me parece Julio. mal. Julio Yo creo- y Gabriela. Yo creo que estamos dentro de un sistema consumista total. Entonces, la cuestión es consumir. pero O sea, nos esto no están es de consumir, educando, no sé. o nos estamos educando, o estamos educando sobre todo a los niños, porque luego echamos la culpa el comportamiento de los niños y las redes sociales y los móviles. No, no, es que eso es lo que maman. Maman consumo, pues de todo, ¿eh? De cocina. Hay que comer, no sé qué, hay que preparar este restaurante y el otro y el otro. Hay que consumir, hay que ver. Vas a una ciudad y tienes que ver todo. Turismo gastronómico también. como La no gente te da se mueve tiempo, mucho claro. por eso. como no te da tiempo a Experiencial. parar, Experiencial, ahora sí. es experiencial. Como ahora, no te da ordeñar tiempo. una cabra en la Sierra de Gredos, Eso turismo es. experiencial. Sí. Sí. como no te da tiempo, haces fotos. Luego no tienes tiempo de ver las Pero es fotos verdad, ¿eh? tampoco, claro. Pues venga foto. Como ahora Bueno, se meten- al menos ya es más barato revelarlas, ¿eh? Porque como no hace falta... pero- Hablando de lo económico, porque tú te refieres a consumismo, pero no solo desde el ámbito económico, sino el consumismo No, de consumismo productos, de todo. de lo que sea. De todo, Claro. de todo. las Hasta experiencias, de las a experiencias. ver quién lee más libros. Es que Sí. mira, nos han enseñado que el mundo hay que competir. Y eso es el mayor error. No hay que competir nunca. Hay que colaborar. Está ya demostrado científicamente que la humanidad progresó, sobre todo cuando hubo colaboración. Cuando hubo competencia, hubo guerra. Y la guerra ya sabéis lo que nos trae. Nos está trayendo todos los días. Y estamos enseñando a competir. Tienes que ser el mejor. Por eso digo que hay una lucha contra el tiempo. ¿Qué diferencia hay entre un ciclista que gana una vuelta con un minuto de diferencia o 5, con Uy, el o segundo, menos, sí. cuando están 45, yo que sé cuántos días venga kilómetros? ¿Pero qué sentido tiene eso?
Es un sinsentido todo. Gabriel, hablábamos de la economía, claro, por eso hay muchos medios de transporte ahora mismo de low cost, o sea, más baratos y tal, para, bueno, pues poder incentivar a ese viajero o turista, llámalo X, que en un fin de semana libre puede irse, como decía este ejemplo que proponía, a París por 20 euros. A tomarse un café. A tomarse un café que le cuesta 25. Sí. A ver, como en todo tiene que imperar el sentido común. Lógicamente, si tú vas si has cogido ese avión a 20 euros y has decidido que luego te gastas 25 en el café porque tenías que estar ahí sí o sí y contarlo, No, en la Torre Eiffel, pues es que, ¿qué quieres que te Bueno, diga? es Si un tienes tu ejemplo. Sí, presupuesto, pero vale vais a cualquiera, comprar unos sí. vaqueros a Nueva York. Vais a comprar vaqueros a Nueva York. sí, o un teléfono Pero, hombre, móvil o lo es que un- sea. es una- ¿Cuál claro, es el objetivo? Si tienes sentido común, dices, mira, es que quiero ese billete de avión que es muy barato porque quiero realmente hacer esto y esto y esto, que sé que me va a costar tanto, pero a mí me compensa. Pues, no, si a va ti a te haber ha una compensado, persona que tiene mucha Bueno, ganas hay de ver gente por que lo pide sea. créditos para irse de vacaciones. Eso ya es otra ahí, cosa. ahí quería yo llegar, hay ¿Cómo? gente Eso que ya pide es otra Pide créditos un crédito personal para irse de Bueno, ya, ya. vacaciones. para irse de vacaciones. Eso ya es completamente distinto. Pero hay porque mucha lo del gente que sentido lo hace. común. Pero por eso Mucha digo que gente lo hace. esto que estamos hablando de viajar es una mentalidad de ricos. Porque los pobres vienen en patera y los echamos. Exacto. Bueno, pero se ha democratizado mucho viajar, ¿eh? Lo que decíais que un billete de avión, yo que Sí, sé, a París 20 te euros. puede Sí, pero- cobrar pero 20 eso, euros, pero eso 30. es bueno. Es clasismo puro y duro eso. Yo creo que no. Eso es Yo creo clasismo. que Bueno, como todo no, que no se es haya bueno. democratizado tanto viajar. Es que no me Tiene gustaría una decir que ventaja. no, porque yo creo Ya. que todo el mundo tiene que tener oportunidad de hacer lo que quiere libremente y si le apetece ir a París, pues genial, date que puede ir cuenta- todo el mundo, pero claro, vivimos en un mundo muy, pues eso, muy globalizado, con No, no, mucha... ahora está de moda con mucho los mo- clubs. Nos queda un minuto y Sí, medio y los tenemos club- que hacer ronda. Los clubs que lo llaman Menos, me exclusivos. dicen. Claro, como en el momento que se democratiza un poquito, de modo que los obreros, el trabajador normal, el fontanero, puede viajar, hay que, la cúspide poderosa y rica, se inventa algo para no mezclarse. Y ahora Hombre, irse los en un clubs cohete a la exclusivos, luna. que te vamos, O al espacio. igual que Bueno, lo de ya Davos, ya vamos. lo hay. Ya lo hay. Venga, vamos a hacer una ronda. Empezamos por Gabriela sobre viajar, sobre el concepto viajar, la movilidad del ser humano en esta época en la que estamos viviendo. Vamos a ver, sí, no, a favor del turismo, somos una provincia que vive del turismo fundamentalmente, sí, no lo sí, olvidemos. sí. Sí, no, en fin, en una frase. Pues grosso modo sí, a favor de viajar, cada uno por sus deseos, por sus objetivos, por lo que desee, por lo que quiera hacerlo. Gracias a Dios es más fácil viajar hoy en día, hay muchas más oportunidades y es más económico, pero hay que regularizarlo para que no se nos vaya de las manos. Julio. Hombre, a mí me parece que viajar es muy interesante. Es más, la humanidad lo que ha hecho es viajar, empezando por Ulises. Pero yo creo que huimos, más que viajar, huimos y hacemos turismo. Sobre todo para no viajar a donde nos falta que viajar, que es a nuestro interior. Uy, ahí nos quedamos, qué filosófico. Sí, sí. Claro, es- conocernos a nosotros primero, Esta si es no, otro viaje. ¿qué nos llevamos a conocer fuera? Bueno, Terminamos con este. Yo creo que viajar es maravilloso y enriquecedor y hay que viajar un poco para conocer otros sitios, lo que decía Gaby. Y eso por un lado, y por otro, a mí me gustaría que nuestra provincia, nuestras zonas, no se convirtiera en un parque temático solamente de que la gente venga al turismo. Lo que decía Julio, reivindicar también una Estamos fuera, descentralización. pero ahí nos quedamos.